hice dos maestrías, una en género y la otra en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Y la tesis es sobre el derecho al cuidado de las mujeres buscadoras de personas dadas por desaparecidas. Bueno, yo trabajo o sea, mi carrera profesional ha sido como abogada defensora de derechos humanos y los últimos años he trabajado en una organización que defiende víctimas del conflicto armado, especialmente personas víctimas de desaparición forzada, y yo les acompaño en el litigio ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Entonces, en ese trabajo conocí de cerca varios casos, pero no tenían énfasis en el derecho al cuidado, sino que se exploraba la desaparición forzada como de manera más tradicional, viendo cuáles eran los elementos para que se configurara, cuál era la responsabilidad del Estado, y se había avanzado en reconocer la labor que tienen las mujeres como mujeres buscadoras. Pero em, yo participé en un proyecto de investigación del CIDER que se llama Who Cares y está a cargo del profesor Javier Pineda, y desde ahí empecé a investigar sobre cuidado. Entonces, este trabajo de grado es como el resultado de unir la investigación que venía haciendo sobre cuidado con lo que hacían en el trabajo a través del litigio. Tal vez, como creo que mencionaría dos retos. Uno tiene que ver con el tiempo, porque fue un trabajo que hice bastante rápido. Em, Inicialmente tenía otro tema, pero tuve que cambiarlo porque no conseguía los grupos focales que quería hacer. Necesitaba el apoyo de unas entidades y no lo recibí, entonces cambié de tema. Y lo tuve que hacer como en tiempo récord, más o menos me demoré 2 meses haciendo el trabajo. Pero creo que otro reto podría ser generar lazos de confianza con las personas que entrevisté, que eran mujeres buscadoras, y creo que eso lo pude abordar por la experiencia que ya tenía, como litigando sus casos. Entonces pude pues hablar con ellas de manera más cercana, y creo que también fue interesante y retador em, hablar con ellas sobre un tema que no conocían, que es el derecho al cuidado. Entonces, antes de cada entrevista, les hice como como un taller sobre el derecho al cuidado para que ellas supieran de qué era lo que yo estaba hablando y qué era lo que quería mencionar en mi trabajo. Yo creo que puede haber sido por un tema, digamos, el tema que yo tenía al principio era sobre trabajo sexual, y esto tiene muchas discusiones dentro del movimiento feminista. Entonces creo que les preocupaba que no tuviéramos la misma visión o el mismo acercamiento desde el feminismo. Entonces, pero pues bueno, digamos que al final fue una buena decisión porque me ha permitido también como profundizar el litigio que yo tenía en algunos casos. Me permitió como ampliar la mirada y que este tema del cuidado se incluyera en esos casos que estoy litigando, y fue muy enriquecedor. Pues creo que hay dos que son, pues que me parecen como los más importantes. Uno es entender que la búsqueda de personas desaparecidas es una labor de cuidado, entendido el cuidado desde una perspectiva amplia. Y la otra tiene que ver con los impactos que sufren las mujeres buscadoras de manera diferenciada respecto a otras personas. La mayoría de las personas que buscan en Colombia son mujeres, y esto ha generado em, que haya una recomposición familiar porque ellas tenían un rol de cuidado tradicional, pero luego tuvieron que asumir las finanzas del hogar, tuvieron que cuidar de manera pues única, o sea, más bien como ellas solas tuvieron que asumir el cuidado de sus hijos o de sus padres o de las personas que tenían a su cargo, y al mismo tiempo tuvieron que gastar un dinero en buscar a las personas desaparecidas, tuvieron que cambiar su proyecto de vida, y eso les ha generado unas implicaciones como en todo su curso de vida, incluso impidiendo que entren al mercado laboral, después
que puedan cotizar o hacer aportes a seguridad social y eso pues tiene implicaciones incluso para su vejez. Entonces, ver cómo eso las afecta a ellas de manera diferenciada, con perspectiva de género y de derechos humanos, creo que es como el principal hallazgo. Pues en el futuro yo creo que se podría, eh, por ejemplo, abrir paso a investigaciones sobre cómo deben repararse las violaciones de derechos humanos relacionadas con el cuidado, que creo que es algo que todavía es como muy exploratorio. Y creo que también podría ser, no sé, como pensar en otras implicaciones que no hemos pensado sobre el conflicto armado en las mujeres, más allá de situaciones que las como víctimas directas las han afectado, sino también acompañando a familiares que han sufrido como consecuencia del conflicto.